Mis amados, muy buenos días. Este es un gran día. Un saludo especial para nuestros hermanos de la Fragüita, nuestros amados hermanos de San Francisco. Qué gozo empezar la semana en la casa del Señor. Qué gozo empezar la semana entendiendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos y las coyunturas, pero que discierne también los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esta mañana vamos a tener la continuación de la prédica pasada, cuando nuestro pastor nos habló de los falsos cristos en la parte 1. Hoy nuestro tema que nos atañe es el engaño de los falsos profetas, allá en Mateo 24. El engaño de los falsos profetas. Mateo 24, 5 al 11, que a través de esta prédica, que a través de esta enseñanza, el objetivo claro y contundente es que usted que nos ve, usted que nos escucha, pueda comprender que la profecía fue diseñada por Dios explícitamente con una función, y que cuando Dios diseñó la profecía, Él fue el que la dio para el beneficio de su pueblo, y en este caso, en el Nuevo Testamento, para beneficio de su iglesia. Si usted está tomando nota, mi hermano, el engaño de los falsos profetas, Mateo 28, 5 y versículo 11, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y en el poder de la presencia del Espíritu Santo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Quiero que lo miremos desde el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por esta palabra maravillosa que tú has traído para cada uno de nosotros, para cada familia, para cada hermano o hermana, para cada amigo que nos oye, para cada persona que está pendiente de este servicio, Señor. Te clamamos, Padre, que a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, nosotros podamos tener claridad sobre este tema en tiempos de confusión, en tiempos donde el temor quisiera apoderarse de tu pueblo y de tu iglesia en nuestros hogares, pero que tú traigas para nosotros sabiduría y revelación. Estas son tuyas. Ayúdanos a comprender esta verdad en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, el contexto real es que Jesús está dejando una enseñanza para prever que su pueblo no se desvíe. Esta predicación tiene como objetivo que usted y yo, mis amados, no nos desviemos del camino del evangelio, ni a derecha ni a izquierda. Mirad que nadie os engañe, es la idea. El Señor dice que estos son tribulación, principios de dolores, mis amados, y este principio de dolores lo estamos viendo hoy más que ayer y más que nunca. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, pero dice la Escritura también, y el amor de muchos se enfriará. Yo quiero que miremos por favor en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 18, donde Pablo dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según ustedes han escuchado que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y yo quiero que usted repita allí, no todos son de nosotros. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Quiero que nos remontemos un poquito allá al siglo III, en el año 300, cuando hubo
un movimiento donde la iglesia primitiva dejó de ser perseguida, donde la iglesia primitiva pasó a ser la religión oficial dentro del Imperio Romano. ¿Y qué fue lo que pasó en el año 300? Entonces, que se cogió la historia bíblica, o lo que decían nuestros padres, la historia sagrada, y se mezcló con el paganismo romano de la época. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Constantino, en el tercer siglo, hizo que el cristianismo ya no fuera perseguido, sino que ahora sería la religión oficial del imperio. Y entonces, desde ese momento, empezamos a entender la profecía que nuestro Señor Jesucristo dijo. Él había profetizado que el templo sería destruido, y eso ocurrió en el año 70. Fue la diáspora, cuando los judíos y los primeros cristianos fueron echados de Jerusalén por las naciones, como ha pasado con nuestros amados hermanos venezolanos. La diáspora hizo que los judíos fueran por todo el imperio y vivieran por toda Europa, porque el templo, que era la maravilla más grande y era el lugar donde el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob habitaba, había sido destruido. En este momento es cuando nacen también las sinagogas, porque entonces los judíos ya no tienen dónde adorar. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo se siente usted que no puede venir como antes a encontrarse con sus hermanos en este templo, en este lugar? ¿Qué nostalgia da cuando nosotros entramos a este lugar y vemos las sillas vacías y vemos que los hermanos no están para el abrazo, para el saludo, para la sonrisa? Pues, mis amados, pareciese que estamos entonces nosotros en esa diáspora, en esa dispersión de la iglesia. Ahora, no estoy siendo dramático, solo quiero pensar que el Señor nos dejó esta enseñanza para advertirnos de tres cosas. Tenemos que predicar, porque dice el Señor, y este evangelio será predicado por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Debemos predicar. 2, debemos permanecer. Y 3, debemos prepararnos. Debemos prepararnos. Yo traje un cuento. Este se llama Cuentos Fantásticos, que es una historia que compramos a nuestro hijo cuando era pequeño. Y quiero que usted se ponga muy atento a lo que yo voy a leer. Se llama El traje nuevo del emperador. Hace muchos años vivía un emperador cuya única ocupación era la de estrenar trajes. No se interesaba por su gente y solo iba al teatro y pasaba revista a sus soldados para que le vieran sus trajes nuevos. Tenía un vestido para cada día y de él se decía que permanecía en el guardarropa. En cierta ocasión, 2 pícaros vagabundos llegaron a la ciudad haciéndose pasar por tejedores famosos, diciendo que sabían tejer la tela más hermosa del mundo y que elaboraban un traje especial para su querido emperador. Este traje era invisible, pero tenía la virtud de que descubriría quiénes eran poco inteligentes y quiénes eran indignos de su cargo. El emperador quedó muy conmovido y les dio dinero y riquezas para que prepararan un traje tan diferente como ninguno de los que él ya tenía en su multitudinaria colección. Cierto día, el emperador mandó a su primer ministro para que viera cómo va el trabajo que mandé a hacer a este par de personas. Cuando el primer ministro llegó, los hombres, tomando nada en la mano, le dijeron: ¿acaso no es hermoso el traje que hicimos para su majestad? Y este primer ministro dijo en su interior: pero yo no veo nada. Pero si yo dijese que no veo nada, entonces no soy digno de mi cargo y me van a tener por tonto. Así que expresó: ¡oh, maravilloso! Es un traje excelente, mi señor se pondrá feliz. Y así varias personas fueron a ver cómo iba el traje para su emperador, hasta que cierto día el emperador fue para ponerse su famoso traje invisible, con el cual encontraría quiénes de sus súbditos serían indignos de su cargo y quienes no merecerían estar en el lugar donde se encontraban, pues eran tontos. En la mañana siguiente, el emperador, acompañado de sus cortesanos, entró en la gran sala.
Los pícaros levantaron los brazos como si tuvieran algo y exclamaron: «Vean este hermoso traje». «Es cierto», dijeron los cortesanos, aunque no veían nada, porque no había nada que ver. «Díganme, vuestra majestad, dígnese vuestra majestad quitarse la ropa que lleva», dijeron los pillos. Y el emperador se desvistió, y los dos compinches hicieron como si lo estuvieran vistiendo. Alisaron una arruga, abrocharon un botón, mientras el emperador se contoneaba frente al espejo. «¡Qué bien te sienta!», exclamaron los presentes. «¡Qué dibujos! ¡Qué colores! Es un traje maravilloso». El emperador estaba muerto de frío porque no llevaba nada encima, pero se miraba en el espejo admirado una vez más de su nuevo vestido. Los chambelanes se inclinaron e hicieron como si tomaran la cola del manto, sin confesar que solo habían tomado el aire en sus manos. Y el emperador abrió el cortejo. Todos los que lo veían desde la calle o las ventanas exclamaban: «¡Qué maravilloso es el nuevo traje de nuestro emperador! ¡Qué bien le sienta! ¡Qué cola tan larga!». Nunca hasta entonces había sido admirado un traje en el emperador tan maravilloso, porque no existía. Pues ninguno se atrevía a confesar que veían desnudo a su emperador para no descubrir su incapacidad. «Pero si no lleva nada puesto», gritó una niña. Y dijeron: «Oí la voz de la inocencia», exclamó su padre. Y otro dijo: «Va desnudo». Y así empezó a gritar la gente. El emperador, que estaba muerto de frío, oyó los gritos y se sintió muy incómodo. «Tengo que aguantar hasta que termine el cortejo», pensó, y levantando la cabeza siguió adelante. Los dos pícaros vagabundos habían huido, llevándose el oro por las montañas, y el rey y su corte, por mostrarse muy inteligentes y dignos, fueron burlados y estafados. Mis amados, este cuento nos tiene que llevar, o una fábula, a un conocimiento. El Señor dijo: estén presentes, o tenga presente, que vendrán algunos hablando falsedades, hablando mentiras. Yo recuerdo a nuestro hermano Norberto, que él decía: el que conoce un dólar verdadero no permitirá que le entreguen un dólar falso. Si usted conoce el evangelio real de Jesucristo, usted no permitirá que se le predique otro evangelio. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El cristianismo fue realmente una farsa desde el año 300, casi hasta el año 1500. Piense usted que pasaron casi 12 siglos donde la Biblia nunca se abrió ante los ojos de nadie, donde se hacía la misa en latín, donde se predicaba la historia de los grandes santos de la tradición, pero no se hablaba ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, mucho menos de Moisés, y mucho menos de la historia del único Dios verdadero, que es el Dios de Israel. ¿Quién era un profeta? Dije que la palabra profeta significa, o más bien viene del hebreo naví, que significa portavoz. Uno que fue llamado y quien a su vez traía el oráculo o el mensaje de Dios para su pueblo en cualquier circunstancia. Número 1, ¿qué es el profetismo hoy en las redes sociales? Y yo me puse a ver, y si usted quiere mirar allá en su computadora, es como ver las grandes ligas, porque es ver gente engañada y gente engañando, hombres que hablan de lo que no saben y hombres que siguen a lo que no ven, pero que ellos dicen que ven. La religión tradicional, las sectas, hay líderes inmorales que van tras el dinero de los creyentes. Hay cristianos evangélicos que, conociendo el evangelio, decidieron hacer una división de su iglesia y empezar a hacer otra doctrina que no tiene nada que ver con la Biblia. Van por la vanagloria, van por el dinero, van por la fortuna, y lo que buscan es aceptación de sí mismos. ¿Qué dijo Jesús? Prediquen, permanezcan y prepárense. Esas estrellas de la falsedad son un fuego falso, son una adoración que no es sincera, sino que es premeditada y que pareciera un espectáculo. En 2 de Timoteo, busquémoslo por favor, 2 de Timoteo 2, 3 y 4 dice: pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido.
Esas personas que realmente quisieron hacerlo, pero que no pudieron porque su corazón se fue tras la fortuna y tras la fama. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica en sí mismo, dice la palabra, así como Él es puro. Mis amados, muchos hemos conocido la palabra y en lugar de pertenecer o permanecer en la palabra, muchos se han tenido que ir y se han ido tras el error. 2, una verdad a medias es una mentira. En Mateo 7, 15 y 16 el Señor mismo le dijo a sus discípulos: guárdense de los falsos profetas, que son como lobos disfrazados de ovejas. Y en 1 Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es probar los espíritus? Y yo quiero que nos quede claro esa tarea. Probar el espíritu a alguien es mirar qué hay detrás del comentario, cuál es la intención. Si usted viene a comentar algo, ¿cuál es la intención que usted trae detrás de ese comentario? Probar el espíritu es mirar si la persona está hablando para beneficio suyo, para beneficio de otros o para crear división. ¿Cuál es el espíritu que trae esa persona? Y yo quiero que, sin buscar el pasaje, allá en capítulo 4 de Génesis nos hablan de la historia de Caín y Abel. Dios había preestablecido que para el perdón de los pecados hubiese un derramamiento de sangre. Y resulta que Caín y Abel tuvieron que presentarse delante de la presencia del Señor. Caín llevó de lo mejor de las frutas y las verduras. Yo creo que Caín se fue al mejor fruver, hizo una ancheta y se la trajo al Señor. Pero Abel, que fue obediente porque el precepto ya estaba dado, dice que trajo o que mató a uno de los corderos de los mejor de su ganado y se le ofreció al Señor la sangre. Pues claro, capítulo 4 de Génesis nos enseña entonces que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y no se agradó del sacrificio de Caín. Perdónenme, pero quisiera decir entonces que el fundador de la religión o quien empezó con el espíritu religioso fue nuestro despreciable, iba a decir nuestro querido, nuestro despreciable Caín. ¿Y por qué? Porque la religión hace lo que quiere y no lo que Dios manda. La religión o el espíritu religioso es una persona que es voluntariosa y que determina creer lo que le conviene creer y dice: yo ya tengo mi religión, no necesito que me hablen de otra cosa. ¿Cómo podemos ver este espíritu religioso a través de los siglos? Allá en la historia de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando el concilio de los judíos se reunió frente a Pilato, veíamos un pulso entre el espíritu religioso de los fariseos con el espíritu político de Pilato. Y Pilato dijo: yo en este hombre no veo causa de muerte, y por eso lo absolvió. Pero el espíritu religioso que dijo: este hombre debe morir. Y empezaron a hacer y arengar al pueblo diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y cuál fue el resultado, mis amados? En este pulso entre la religión y la política, realmente pudo salir victorioso el espíritu de la religión, porque Jesús fue crucificado. El poder político y el poder religioso del Sanedrín. Pues bien, nosotros tenemos que saber qué espíritu hay en aquel que conoce la palabra y conociendo la palabra no la obedece, porque algunos dirán: es demasiado difícil para mí. En Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, vemos también un espíritu religioso. Esta mujer, que era de Samaria, que pertenecía al pueblo adjunto a Jerusalén, se encuentra nada más y nada menos que con su Mesías, con el maestro de maestros, con el Señor de los señores. Y ella le dice: maestro, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nuestros padres, dice la mujer samaritana, dicen que debemos adorar en Samaria.
Había una disyuntiva y Jesús, sin vacilar, le está diciendo: mujer, pues la hora viene y ahora es cuando ni en Jerusalén ni en Samaria se adorará, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es una religión lo que Jesús vino a fundar. Jesús vino a enseñarnos cómo acercarnos al Padre. Jesús vino a mostrarnos el camino y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús realmente vino a mostrarnos que el Padre quiere una relación personal con el ser humano. Pero esta mujer, que por supuesto está diciendo que tiene una religión y que ella adora en Samaria, porque sus padres le habían enseñado, ahora es confrontada porque el Señor le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Versículo 22 de Juan 4. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y yo hago esta pregunta, mi querido escucha, mi querido hermano que me ve a través de este video: ¿cuántos años duraste o has durado adorando lo que no sabes? Como la mujer samaritana, esta mujer tenía 5 maridos, dice la escritura, y el que tenía ahora tampoco era su marido. Era una mujer que vivía en adulterio, vivía más bien en fornicación. Era una mujer que no había tomado un compromiso serio con ninguno de sus anteriores maridos. Era una mujer inmoral. Pero Jesús le dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mis amados, tenemos que ser claros. Falsos profetas salieron del cristianismo básico. Falsos profetas salieron para hacer otro tipo de sectas o de gobiernos sectarios religiosos. Pero el cristianismo viene de la raíz del judaísmo. Por eso para nosotros como cristianos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos son importantes. Y nos dice por allá en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esta mujer tuvo un encuentro personal con Jesús. Esta mujer cambió su religión y su religiosidad por una relación personal con el Mesías, con Jesús el Mesías. Esta mujer nació de nuevo a través de encontrar en Jesús las respuestas que necesitaba para su vida y dejó a un lado la religión. Y así podríamos hablar de nuestro apóstol Pablo también, quien era religioso por excelencia. Un psicólogo dijo que la religión era como la pasión de la humanidad. Todos quisiéramos tener algo en que estar apasionados y muchos se apasionan en un partido político, en una secta religiosa o en una religión tradicional, pero estamos desconociendo la relación con la cual Dios quiere tener con la humanidad. Jesús le dijo a esta mujer: yo soy el que habla contigo. Si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua para que no tengas que volver a tener sed jamás. Pero no estamos hablando de un agua líquida, sino está hablando Jesús de que la sed que produce el espíritu de la religiosidad se puede saciar sí y solo sí con Jesucristo. Muchos de nosotros que estuvimos en la religión tradicional, pero que también frecuentábamos chamanes, o íbamos donde los brujos, o íbamos a buscar las cartas, íbamos a buscar cosas que no tenían nada que ver con Dios, pero que creíamos que se podía hacer una sola mezcla de todo ese tipo de sentimientos y emociones. Mis amados, Jesús es la verdad, Jesús es el gran yo soy. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo puede superar a la religión, y eso nos lo muestra el apóstol Pablo cuando nos enseña que él había crecido como fariseo, pero que ahora era un seguidor de Jesucristo. 3. El falso profetismo busca protagonismo y busca vanagloria. Cuando usted vea a un falso profeta, usted lo notará desde su primera palabra en adelante, porque son personas que quieren hacer de la predicación del Señor un show, quieren hacer un escándalo, quieren pretender que ellos están llenos del Espíritu Santo. Estoy lleno del Espíritu Santo, aleluya. Y hacen un show y hacen un espectáculo llamando a los creyentes a hacer una cantidad de payasadas que no tendrían por qué hacer, porque la palabra de Dios no nos lleva a hacer todo ese espectáculo.
Y ahora nos han enviado algunos memes o algunas cosas por WhatsApp diciendo: hermanos, esta mañana estando yo en mi cuarto, como si fueran Juan en la isla de Patmos, en el cuarto, cuando el Señor me habló y me dijo: Javier, ponte de pie. Y entonces yo me puse de pie. Y el Señor vino y con voz apacible me dijo: escucha, siervo mío, lo que te voy a decir. Abre bien tus oíditos, Javiercito hermoso, porque te voy a dar un mensaje para mi pueblo. ¿Qué está buscando esa persona? Que Él es el único que habla con Dios, que Él es superior a cualquier otro creyente, porque a Él sí se le apareció el Señor y le dijo. ¿No has escuchado esas palabras como que el Señor me reveló? ¿No has escuchado a través de sentimientos, de experiencias, de testimonios que van más allá de lo normal? Porque la Escritura dice que son nubes infladas sin lluvia. Algunos estaban pasando por ahí un mensaje que era del pastor John Milton de la Alianza, que era el pastor John Milton llorando y gimiendo, diciendo que esa mañana el Señor se le había aparecido en la intimidad de su cuarto. Y estuve mirando en la internet una feria que hubo en Miami, donde estaban hablando de un libro nuevo que se llama Apocalipsis, y decía quien lo estaba impulsando que es que hay una nueva temporada para la iglesia de hoy, que tenemos que tener una actualización de las viejas creencias, como que la palabra de Dios ya pasó de moda. Alguna vez una parejita nos dijo a mi esposa y a mí: ay, pero ustedes siempre hablan de lo mismo, esa palabra y la palabra de Dios, que no hay algo nuevo. Pues no, mis amados, no hay nada nuevo. Ya todo quedó escrito, y con lo que quedó escrito en la bendita palabra de Dios, con eso debemos vivir. Porque es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que una espada de doble filo, y porque penetra hasta partir el alma, como lo dije al principio. Decía este falso profeta que se ha detenido el potencial de la iglesia aquí y ahora, teniendo en cuenta una Biblia que ya tal vez está llena de polvo y está como si tuviera la Biblia una fecha de vencimiento. En primera carta de Tito 10:11 y el versículo 16 dice la palabra del Señor, para no ir tan lejos, que hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, que vienen enseñando por ganancia lo que no conviene. Versículo 16, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, siendo reprobados. ¿Y reprobados por qué? Dice, porque no tienen y no saben hacer una obra buena. La palabra abominables se traduce también como odiosos. Personas que engañan con fábulas, con cuentos de viejas, dice 1 Timoteo 1:4 y 4:7. Hay un video por ahí que salió hace 2 años de el líder de la iglesia tradicional que está hablando por allá en Italia, y si usted lo quiere buscar, se llama La Virgen de los Mandarinos. La Virgen de los Mandarinos. Y porque este líder está diciendo a una congregación multitudinaria en una romería de esas que se acostumbran a hacer allá en Italia, que en Sicilia o un pueblito parecido hay algo que se llama un ídolo que lo llaman la Virgen de los Mandarinos. Y él dice: a veces me gusta en mi tiempo libre evocar y estudiar las historias de San Alfonso María de Ligorio. Son verdad, del siglo XV, al sur de Italia. Y dice que es una manera muy folclórica y muy popular, pero que es una verdad muy sincera, una verdad muy grande, una teología muy grande. ¿Y a qué se refiere? Este varón dice que los pícaros, este librito que yo les mostré, hablaba de 2 pícaros que estaban vendiendo un traje invisible, que solo podían ver los inteligentes, entre comillas. Este hombre está hablando de que la Virgen de los Mandarinos, cuando vea que están haciendo fila los pícaros, los ladronzuelos,
Me imagino que también cabrán ahí en esa fila los fornicarios, los adúlteros y todos los que hacen maldad, los avaros, los ladrones y los mentirosos. La Virgencita con su manita les va a hacer así para que ellos se escondan. Y por la noche, dice este líder, contando una fábula, un cuento de viejas, la Virgencita saldrá para cuando Pedro se vaya a descansar, ella les abriría la puerta para que estos picaritos ingresen a la patria celestial, al cielo de Jesucristo. Falso, falso de toda falsedad. Y lo peor del caso es que luego dice, es una verdad folclórica muy popular y es una verdad muy grande, falso. Es una teología muy grande, falso. Y termina él diciendo en ese video, un devoto de María no se condena. Y todos aplauden y sonríen. Porque es que María es la madre de la iglesia y una madre hace lo que sea por sus hijitos. ¿Qué está enseñando? ¿Qué enseñanza es esa? ¿Qué santidad y qué santificación puede traer una enseñanza como esa? ¿Acaso una madre podría decirle a sus hijos, no importa, haz lo que quieras? Cuentan, alguien me decía de un hombre que se lo iba a llevar a la policía por ladrón y salió su madrecita y le dijo a los policías, pero no se lo lleven, él es mi hijo, pobrecito, es lo único que sabe hacer. Qué vergüenza, por Dios. Guárdanos, Señor. Un devoto de María no se condena. Falso. Profetas falsos, teología falsa, verdad a medias. Es eso lo que se ha vendido durante más de 16, 17 siglos. En 1 Corintios 6, 9 dice, no erréis, escúchenme bien, no erréis, porque ni los fornicarios, como vivía la mujer samaritana, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Es eso lo que dice el apóstol Pablo en la escritura, en 2 de Corintios 6, 9. No erréis. ¿Y qué está diciéndonos en el versículo 11? Porque hay esperanza para todos aquellos pecadores. Dice, mas esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados y ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. No estoy diciendo que el pecador no tenga una alternativa nueva, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo y lo que nos enseña la palabra es que no podemos errar, fallarle al blanco, fallarle a Dios. Una señora me decía, muy lindo lo que ustedes predican, muy lindo lo que ustedes enseñan, pero yo no voy a dejar mi novio de hace 40 años, porque yo ya tengo mi religión. Sí, su religión lo acepta como usted sea, pero su religión le aguantará hasta esta vida, porque después de la vida, cuando llegue la muerte, usted tendrá que darle cuentas a Dios qué fue lo que le enseñó su religión y de qué fue lo que le ocultó su religión. Apocalipsis 22:5, escúcheme bien, Apocalipsis 22:5 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, mas los perros estarán fuera, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El infierno no es algo folclórico, la salvación no es algo folclórico, no es algo como que nos dé risa. La salvación usted la determina hoy y ahora, y como dicen los del circo de los hermanos Gasca, después no diga que no le avisaron. Mis amados, la palabra de Dios nos tiene que confrontar. Nos tenemos que entender que sí hay un error doctrinal y la base de la doctrina sana está en la palabra de Dios, no en el libro de Mormón, no en el catecismo del padre Astete, no por allá en los libros que las sectas y las herejías quisieran tener, en el Atalaya. Ay, hermano, lea el Atalaya, lea el Despertar. Mis amados, estamos llamados hoy a pensar que hay seres humanos que no tienen poderes especiales, que todos tenemos la posibilidad de acercarnos, como lo dice el libro de Hebreos, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro.
Cuando el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, es porque todos nosotros podemos venir a través de Jesucristo a acercarnos al Padre, porque Él es el camino. Jesús está sentado a la diestra del Padre para escuchar la oración suya y la oración mía, la oración del pastor, la oración de todos aquellos que tenemos un corazón sincero. Pero muchos falsos profetas nos quieren hacer creer que ellos tienen poderes especiales, que ellos tienen formas especiales de acercarse a Dios, que pueden saber nuestro pasado, que pueden predecir nuestro futuro y que son más cercanos a Dios que cualquiera de nosotros. Por eso Dios solo les habla a ellos y se les aparece a ellos falso, falso de toda falsedad. Vuelvo y digo, el objetivo de esta prédica es que usted no coma cuento, que usted lea la bendita palabra de Dios, que la palabra de Dios fue escondida casi por 16 siglos, hasta que en 1961 uno de los pontífices llamado Juan XXIII decidió que había que leer la Biblia. Él dijo que sacaran las imágenes de la iglesia, hizo algunas reformas, ya la misa no se volvió a decir en latín, pero eso no cambió el trasfondo. Es una iglesia, entre otras, que está llevando un falso evangelio a través de lo que no es Dios. Por ahí vi también dentro de los falsos profetas a una mujer que se dice ser Dios, Dios madre. Pero nada malo y nada tan cercano como a la otra religión que está diciendo que hay una madre de Dios y que Dios tiene una mamá. Esta señora dice que no es la mamá de Dios, sino que ella es Dios mismo. Vengan a la casa de Dios Madre. Dios Madre, todo el que cree en la Madre, Dios Madre, no se perderá. Hermanos, tengamos cuidado con estas fábulas, herejías, enseñanzas falsas. Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 4:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas en especial: edificación, anótelo el que está escribiendo, edificación, exhortación y consolación. La profecía viene a través del siervo de Dios por la bendita palabra de Dios, pero con tres razones específicas: edificación, que usted crezca; exhortación, que usted vuelva su corazón al Dios que lo creó; y consolación, porque por el Espíritu Santo nosotros podemos ser consolados. Dice 1 Corintios capítulo 1, el Dios de toda consolación os consuele para que ustedes puedan consolar a otros. Es por la palabra de Dios, no hay otra información que pueda transformar al ser humano. Lo único que puede producir edificación, exhortación y consolación es la misma palabra de Dios. ¿Quiénes fueron profetas en el Nuevo Testamento? Judas, Silas. Dice que eran profetas que apoyaron la obra de evangelismo del apóstol Pablo. Dice que consolaron y confirmaron a los hermanos, allá en Hechos capítulo 15, 32. Judas y Silas, como también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos. Versículo 35, enseñando la palabra de Dios y anunciando el evangelio. ¿Cuál evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo murió por los pecadores, como tú o como yo, para salvarnos, para por su muerte y por su resurrección llevarnos a la gloria eterna. Y la palabra de Dios nos dice que allí no hay noche, allí todo es luz, porque Dios mismo ilumina. Por eso la historia que conté es una falsedad, porque en el cielo no hay noche. Bueno, mis amados, qué bendición cuando podemos entender que la profecía tiene propósitos claros. La profecía no se hace ni para adivinar el futuro, sino para que usted entienda que a través del evangelio usted puede ser salvo, para que usted pueda ser consolado, para que usted pueda ser afirmado y para que usted crezca en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estuve mirando otro predicador que decía que el profeta ve todo lo que los demás no ven, y esos profetas irresponsables se atreven a lanzar juicios diciéndole a la gente lo siguiente:
Hoy te digo, el Señor me dice que yo te diga que tú eres un apóstol, porque estamos en el tiempo de la apostolitis. Pero en Hebreos 1:11 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo a través de la palabra. Ya no hay más revelación, ya no hay un nuevo Apocalipsis, ya no hay un nuevo Evangelio según X o Y. La palabra quedó escrita y con esa palabra vamos a vivir. Una fábula es lo que quisieran ellos justamente enseñar y dar. Tú no puedes ver lo que el apóstol, todos los apóstoles pueden ver algo. Y entonces decía este hombre que Elías, el profeta Elías, vio y enseñó, pero nunca ayudó a levantar a nadie, no edificó a nadie. Mis amados, la palabra nos muestra que la bendición resulta por la obediencia, no por creerle al apóstol A, al apóstol B o al apóstol C. Que la bendición viene por la obediencia o que la maldición viene por la desobediencia, y para eso es que está la palabra, para corregirnos. Muchas personas van a decir: tú eres, el Señor me dice, Dios me muestra, siento de parte de Dios. No le creas, lo que te dice la palabra es lo que Dios te está hablando. Predican de bonanza, predican de sanidad, de bienestar, de prosperidad, todo eso es lo que la gente quiere oír. Pero recordemos que la profecía real viene para tres cosas: exhortación, edificación y consolación. En Ezequías 14:4 el Señor le dice a Ezequías: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Es una visión mentirosa. La adivinación y la vanidad y el engaño de su corazón es lo que realmente ellos profetizan. Versículo 15: con espada y con hambre serán consumidos dichos profetas. Versículo 16: y quien recibe el mensaje, dice, serán echados a las calles por hambre y por espada. Y también otra cosa: no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos. Sobre ellos derramaré su maldad. Mis amados, esa es la consecuencia de escuchar profetas, apóstoles falsos. Dios trae juicio para dichas personas, para el que profetiza, pero también para el que presta atención a dichas cosas. Y termina ya en Ezequiel diciendo, versículo 20, 21 y 22: ¿no eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Vamos a predicar el evangelio hasta que Él venga. Debemos permanecer, porque dice: el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Y debemos prepararnos. Vamos a orar. Recuerde, predicar, permanecer y prepararme. La profecía fue dada por Dios a través de su bendita palabra, para exhortación, para ministración y para consolación. Estamos llamados a salir de esa falsa profecía. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Es eso lo que dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el mensaje, mis amados. Yo le doy gracias al Señor por esta mañana maravillosa. Le doy gracias al Señor por este tiempo cuando he podido, a través de la palabra, mirar lo que es y lo que no es, y poder enseñar entonces, mis amados, que no podemos escuchar a todo espíritu, que tenemos que probar los espíritus. ¿Qué es lo que usted me está mostrando? ¿Qué es lo que usted me está enseñando? ¿Y con qué objetivo? ¿Y para qué? Que no sea para apartarnos del camino y para apartarnos de la verdad, porque eso es lo que pretenden los falsos profetas, sacarnos del camino. Vamos a orar. Si usted que me está escuchando, usted que me está viendo, vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, para no ocuparnos en otra cosa más que en hablar con el que nos llamó y con el que hoy nos está llamando a cuenta. Dígale conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón. Dígale conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón. Cuando he escuchado por años tal vez ese espíritu de religiosidad, cuando confiaba en una religión para ir a la vida eterna,
Yo te pido perdón cuando no escuché la palabra de Dios y pretendí que con mi religión era suficiente. Adoraba lo que no sabía. Hoy entiendo, dígale conmigo, hoy entiendo que solo Jesucristo es y será el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Que su sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Que teniendo una relación con Él, estoy seguro, no es una religión, una relación personal entre Jesucristo y yo a través de la bendita palabra. Hoy me someto, dígale, Señor, te entrego mi corazón y mi vida y someto mis pensamientos a la obediencia tuya. Señor Jesucristo, ven a mi casa hoy, ven a mi vida hoy, ven a mi relación de pareja, ven sobre mis hijos, Señor, visítanos en esta hora. Toma toda angustia, toma todo afán, toma toda ansiedad, toma todo temor. Sé el Señor de mi casa y de mi vida desde ahora y para siempre. Gracias, porque comprendo entonces que la profecía vino para exhortarme, para levantarme, para animarme, para mostrarme que tú me amaste, me amas y me amarás. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que tu Espíritu Santo habite en nosotros por la fe de Cristo Jesús y que nos lleve a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Muchas gracias por este tiempo. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas como habló a la mía, y espero que estos días que siguen sean días de victoria, sean días de gracia, sean días de favor. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta siempre.